Y por eso estamos aquí en esta mañana, agradecidos por lo que Él nos está dando, por lo que Él está haciendo y por lo que Él hará. Amén, porque estamos convencidos que el que comenzó en nosotros la buena obra la va a perfeccionar hasta el final. Dios no deja obras inconclusas. Él termina lo que comienza. Y Dios ha comenzado una obra en tu vida, en mi vida, en Bethesda. Y Él la va a terminar. Amén. Gloria al Señor. Vamos a orar por nuestros niños en esta mañana, nuestros jovencitos. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios por esta generación bendecida. ¿Cuántos saben que son una generación bendecida? En estos días meditando en esas cosas que hace Dios en nosotros y que Dios nos enseña, estaba una de las cosas que Dios me ha enseñado en estos últimos tiempos, en medio de todas las situaciones que he tenido que vivir, es a bendecir mirando lo que Dios hará y no a regañar viendo lo que ven mis ojos, valga la redundancia. A veces nosotros cuando corregimos a nuestros hijos, lo que hacemos es que tú estás muy grosero, tú estás muy atrevido, tú estás muy desobediente, y comenzamos a reafirmar esas conductas negativas en ellos. ¿Qué tal si cambiamos esa estrategia? Se lo digo por mi experiencia. Y en lugar de reafirmar lo negativo, decimos: tú eres un niño bueno, tú eres un niño bendecido, tú eres un niño lleno de la gracia de Dios, tú eres un niño sabio, tú eres... Ay, pero es que yo no voy a decir mentira. Si él se está portando mal, ¿cómo le voy a decir que se está portando bien? Hermano, porque nuestra boca tiene el poder para dar vida o dar muerte, para bendecir y para maldecir. Y Dios no nos ha llamado a maldecir, Dios nos ha llamado a bendecir. Les estoy hablando desde mi experiencia, lo que Dios me ha enseñado, lo que Dios ha puesto en mi boca en estos últimos tiempos. Bueno, en algunas situaciones que no han sido fáciles, pero yo he aprendido y estoy poniendo en práctica declarar lo que Dios dice, no lo que mis ojos ven. Y yo sé que eso tiene poder. Entonces, estos niños que están aquí, estos jovencitos, son bendecidos, son buenos. Digan conmigo: somos buenos. Ay, ellos no se lo creen, eso no se lo creen. A ver, yo quiero que los que están sentaditos se me pongan en pie y ahora van a decir conmigo: somos niños buenos. ¿Ustedes escucharon? No escuchó. Otra vez. Somos niños buenos, obedientes, disciplinados, ordenados, espirituales. Y Dios tiene cosas grandes para mí. Amén. Usted se lo va a decir también todos los días. Padre, te doy gracias en esta mañana por la vida de cada niño, de cada jovencito, de cada joven, Señor, universitario que está aquí en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús los bendecimos. En el nombre de Jesús hoy reafirmamos tu palabra, Señor, de que tú enseñarás a nuestros hijos y les revelarás abundancia de paz. Padre, creemos en lo que tú estás haciendo, creemos en lo que harás, Señor. Padre, y en el nombre de Jesús, hoy, Señor, reafirmamos esta palabra sobre ellos. Será tu Espíritu Santo el que les guíe, el que les enseñe, y tú nos utilizarás a nosotros como padres, nos darás la sabiduría, nos darás las herramientas para hablar palabra de vida y no de muerte sobre ellos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Aleluya, gloria a Dios. Mientras los niños se ubican en sus salones, vamos a prepararnos en esta mañana para
recibir la palabra de Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Muy bien, amados hermanos, damos gracias a Dios porque Él ha sido bueno. En esta mañana yo bendigo a cada persona que está aquí presente, a los que nos están viendo a través de las redes, a los que no pudieron venir porque están pasando por alguna dificultad. Y quiero que oremos, vamos a orar por aquellos que están enfermos, por aquellos que están pasando momentos difíciles, por aquellos que están desanimados. Amén. A veces se nos baja la pila y cuando nos despertamos el domingo decimos, ay, no quiero ir salir, yo no me quiero bañar, yo mejor me quedo aquí acostadito. Y yo pienso que es un esfuerzo y esto lo premia a Dios. Créame que Dios te va a recompensar por ese esfuerzo, porque algunos me dicen, pastora, pero es que mi hijo todos los días de la semana yo tengo que llevarlo al colegio temprano, tiene que madrugar, entonces el domingo me da dolor despertarlo. Y yo sé, hermanos, no crea que yo soy inconsciente, yo sé que no es fácil para los que tienen que salir a trabajar, para los niños que madrugan toda la semana, que el domingo también tengan que madrugar. Pero si lo hacemos para nuestras necesidades humanas, materiales, ¿por qué no hacer el esfuerzo por nuestra vida espiritual? ¿Por qué no darle como ofrenda ese tiempo a Dios que nos ha dado tanto? Ese esfuerzo que usted hace por levantarse temprano, por bañarse, por venir a la casa de Dios, créame que va a tener recompensa. La Biblia dice que nadie que enciende las lámparas en su casa quedará sin recompensa. Entonces, ese esfuerzo que tú haces por venir el domingo y estar aquí media hora, una hora ministrando, por estar allí parado. Mira, ya estaba el hermano David en el sol, en pleno sol, allá afuera. ¿Eso usted cree que Dios no lo va a recompensar? Claro que sí. Dice la Biblia que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Dios es fiel, Dios nos paga y nos paga generosamente. Amén. ¿Y dónde vamos a ver reflejado eso? Lo vamos a ver reflejado en ese Dios que nos va a conceder los deseos de nuestro corazón, en ese Dios que nos va a consentir, en ese Dios que nos va a sorprender, en ese Dios que va a estar allí, hermanos. Él va a estar allí en todo momento. Aún en los momentos difíciles, aun cuando estemos atravesando el valle de sombra y de muerte, Él va a estar allí. Y saber que Dios está con nosotros es más que recompensa. Amén. Gloria al Señor. Muy bien, en esta mañana vamos a continuar, dirán algunos, bueno, pastor, ahora sí con ese cuento del Espíritu Santo. ¿A cuánto les gusta aprender sobre el Espíritu Santo? Gloria al Señor, a mí me fascina. Yo les dije que este tema a mí me apasiona. Yo he venido aprendiendo muchas cosas, algunas las he aprendido con lazos de amor y otras las he aprendido a juego limpio. Nosotros estamos en procesos. Cuando hablamos de procesos dirán, pero ahora todo es proceso. Sí, estamos en proceso porque estamos en formación. Usted y yo como cristianos estamos en formación. Nosotros nacemos, dice la Biblia que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. O sea, viene el nuevo nacimiento y ese nacimiento tiene que ir desarrollándose. O sea, no nos quedamos chiquiticos, ningún bebé nace y se queda pequeñito. No, nosotros vamos creciendo, nosotros nos vamos desarrollando, vamos adquiriendo habilidades, vamos madurando y
Eso sucede también en la vida espiritual. Usted y yo estamos en proceso, en las manos de Dios. Y la Biblia tiene muchísimos pasajes donde nos habla de eso. Nos dice que el oro, aunque perecedero, tiene que pasar por fuego. ¿Y para qué? Para poder tener valor. Y usted y yo a veces somos pasados por el fuego de la aflicción, por el fuego de la prueba, porque Dios nos quiere dar el valor de hijos, que usted y yo seamos dignos. Usted sabe lo orgullosa que yo me siento cuando de pronto yo salgo y yo digo, mira, llévame a la iglesia que queda al lado de Isabelita. Yo siempre digo así. Y me dicen, la del hermano Pablo. Ahí me corre un fresquito. Y no porque esta iglesia haya sido de mi papá, pero es que ha quedado un nombre allí. Sí, mucha gente lo identifica, la del hermano Pablo. Y eso a mí me siento honrosa. Qué bueno que tú te puedas sentir honroso cuando alguien te identifique no como el evangélico, como el cristiano, sino como el hijo de Dios. ¿Verdad? Que nos puedan conocer como hijos de Dios porque nos parecemos a nuestro Padre. Dice que los cristianos los llamaron por primera vez cristianos. ¿Dónde? En Antioquía. ¿Y por qué lo llamaron cristianos? Porque parecían pequeños Cristos, porque se parecían a Cristo. A ese Cristo que estuvo caminando en las calles polvorientas, ese Cristo que estuvo predicando, que estuvo haciendo milagros. Estos que quedaron, los discípulos, se parecían a Él. Y los identificaron así. Ahora la pregunta es, ¿a quién te pareces tú y a quién me parezco yo? Cuando estamos ante el mundo, ¿con quién nos identifican? ¿Será que nos identifican como cristianos? Bueno, ahí les dejo esa pregunta. Quiero que inclines tu rostro en esta mañana. Vamos a pedir la ayuda del Espíritu Santo para continuar con esta enseñanza. Amado Padre, te doy gracias por lo que has venido haciendo en mi vida y en la vida de cada uno de mis hermanos, en la vida de aquellos que están allí, Señor, viéndonos a través de las redes. Gracias porque estamos convencidos que tú has empezado una buena obra y tú la vas a perfeccionar. En esta mañana, Padre, queremos que tú nos sigas enseñando, pero también te queremos que nos des un corazón enseñable, que nosotros no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Que hoy tu palabra corra y sea glorificada y haga aquello para lo cual tú la envías. Derriba argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento del Hijo de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Jesucristo. Espíritu Santo, danos la iluminación. Ilumina nuestro entendimiento para que podamos comprender tu verdad. Espíritu Santo, danos la sabiduría, la inteligencia, danos la revelación de tu palabra en esta mañana, Señor, que podamos salir de aquí edificados, que podamos salir saciados por tu Espíritu, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Estuvimos hablando el domingo pasado en la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. Ahí estuvimos hablando en Gálatas capítulo 5, versículo... ¿Cuál fue el versículo que estuvimos mirando? 5:25, ¿se acuerdan? No se les olvide. Gálatas 5:25, estuvimos hablando de que si vivimos por el Espíritu, ¿qué? Andemos también por el Espíritu. Y estuvimos disertando bastante sobre este pasaje y yo creo que Dios nos dejó algunas verdades muy claras acerca de lo que es andar en el Espíritu. Nosotros podamos andar. ¿Qué aprendimos? Que tenemos que ser controlados por el Espíritu Santo. Tenemos que ser controlados por el Espíritu Santo. No podemos nosotros decir soy espiritual porque hablo en lenguas. Mucha gente habla en lenguas, pero cuando estamos allá afuera, esa misma lengua con la que hablamos aquí en la iglesia, la usamos para criticar, para hablar mal del hermano, para hacer muchas cosas que no glorifican a Dios. Entonces, vuelvo y les repito lo que yo escuché de un predicador que me pareció muy sabio. Él decía, ser espiritual no es hablar en lengua, ser espiritual es aprender a usar la lengua que tienes, a controlar la lengua que tienes.
Y esa es la gran verdad, hermano. Porque este pequeño miembro que está entre nuestra boquita, dice el apóstol Santiago que es como un pequeño fuego que enciende grandes bosques. Es peligrosa la lengua, hermano. Entonces hay que entregarla al control del Espíritu Santo. Bueno, eso lo estuvimos hablando la semana pasada y hablamos muchas cosas más con respecto a esto. Hoy yo quiero llevarlos al capítulo 8 de Romanos. Vamos a seguir hablando de vida en el Espíritu. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a entrar a aprender acerca de los dones espirituales. Pero yo quiero que antes de que usted sepa lo que tenemos, esos regalos que nos han sido dados a través del Espíritu Santo, usted aprenda, o usted y yo aprendamos, más bien así, aprendamos a caminar en el Espíritu, a ser gobernados por el Espíritu Santo. Porque, hermanos, no hay cosa más peligrosa que una persona con unción sin control del Espíritu Santo. Los dones son regalos. Y la Biblia dice que los dones y los ministerios son irrevocables. Una vez que Dios te llama, Él no te lo va a quitar. Pero si no estás controlado por el Espíritu Santo, pueden pasar cosas terribles. Porque tú puedes ser una persona que, aunque tienes carisma, tienes un don dado por Dios, puedes hacer cosas terribles también. Y eso es lo que trae tantos malos testimonios. No, que el pastor, que el líder de la iglesia, que era el que predicaba, que era el que cantaba, que era el que dirigía. ¿Y cómo lo usaba Dios? Alguien dijo en una ocasión, y también estoy muy de acuerdo con eso: el ser usado por Dios no significa ser aprobado por Dios. Porque vuelvo y te digo, Dios te dio un regalo. Por ejemplo, Dios te dio a ti el don o el talento de cantar. Dios no va a decir, porque te estás portando mal, ya te voy a poner ronco y no vas a poder cantar. No, tú puedes cantar y puedes ministrar. Y si tú tienes ese carisma, esa gracia, tú lo vas a usar y mucha gente puede quebrantarse a través de tu hermosa adoración. Y todo eso puede suceder. Pero eso no quiere decir que tú seas espiritual. ¿Dónde se va a medir tu espiritualidad? No en el don, sino en el fruto. Por eso el Señor dijo, por sus frutos los conoceréis. Hay predicadores que tienen un carisma y una elocuencia para predicar hermosa, pero salen allá afuera, alguien les provoca, les dice algo que les da ira y explotan. Yo una vez me encontré con un pastor en un bus. Se subieron unos policías a requisar, ¿sabes? A veces bueno, ahora ya casi no se da eso, pero en esa época estaba aquí la cosa como revuelta aquí en Colombia y cada rato paraban los buses y comenzaban. Y yo lo había visto, gracias a Dios que lo había visto de lejito. Y él creo que no me vio a mí. El hecho es que se subieron los policías y nos bajaron a todos, mujeres y hombres nos bajaron. Y este señor comenzó a hablar y a echar, vea, que no sé qué, pero con un alboroto. Y yo que hago así, porque sentí la voz y sabía que era él, yo lo conocía muy bien. Y yo que hago así, lo veo y yo que me voy escurriendo una vez, porque es muy capaz de decirme, ajá, hermana, pastora. Digo, ni te conozco. ¡Qué vergüenza! Y es un hombre que Dios lo usaba. O sea, yo incluso hasta en esta iglesia lo tuve una vez y Dios lo usaba. Pero no había carácter, no había transformación. Ahí estaba la carne vivita. Y eso es en lo que nosotros tenemos que trabajar. Y digo nosotros porque yo le estoy trabajando a eso, hermano. Y todavía me falta mucho. Y tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque cuando estemos ante el Señor nos va a decir, ajá, Nachita, ¿y tú cuántos sermones predicaste? Nachita, ¿cuántas almas te ganaste? Nachita, ¿cuántas iglesias abriste? No, Dios no va a preguntar eso. Él va a decir, ¿dónde está tu fruto? ¿Dónde está la paciencia? ¿Dónde está tu benignidad, tu bondad, tu fe, tu mansedumbre, tu templanza? Y de pronto voy a perder el examen. Yo no quiero perder el examen. ¿Usted quiere perder ese examen? Yo no quiero. Yo no quiero que el Señor me mire y me diga, no veo en ti frutos que se parezcan a mí, así que no te conozco. Dios nos guarde, hermanos. Amén. Muy bien, vámonos a Romanos capítulo 8. Empezamos leyendo del versículo 1
Y dice así la palabra del Señor. Ahora pues, ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne, diga conmigo, es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en nosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Porque ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó,
a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, como está escrito: por causa de ti somos muertos en todo tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. ¿Sabe, hermano? Cuando yo leo estos pasajes de las Escrituras, yo me los deleito, como cuando me como un helado que no tenga azúcar, con stevia, para que no me haga daño. Me lo deleito, me lo saboreo, porque es palabra de Dios, porque es del Padre para mí, porque fue inspirado por el Espíritu Santo. Este capítulo 8 de Romanos, bueno, la carta a los Romanos es una carta muy teológica, fue escrita por el apóstol Pablo, tiene mucha doctrina y la mayoría de esta doctrina está enfocada en la salvación, en la justificación, todo lo que tiene que ver con el plan de redención del hombre. Pablo fue muy enfático en todos estos procesos. Es más, el capítulo 1 de Romanos comienza hablando de la condenación. Habla del pecado, de esa naturaleza de pecado y de las consecuencias de dejar a Dios y tras los ídolos. Es un capítulo que quizás ustedes todos lo han leído, muy, muy terrible, pero muy contextual con lo que hoy estamos viviendo. Sin embargo, ya aquí en el capítulo 8, el apóstol Pablo hace un énfasis especial en el hecho de andar en el Espíritu, de vivir en el Espíritu. Y no solamente en el capítulo 8 de Romanos, no solamente en la carta a los Romanos, todas las epístolas paulinas se caracterizan por tener una parte donde él hace énfasis en esa vida espiritual, en la vida carnal, en que nosotros no podemos andar en la carne, en que no podemos hacer las obras de la carne. Si usted comienza desde Efesios hasta Romanos, Gálatas, bueno, todas las epístolas paulinas, que son 14, usted va a encontrar que en cada una Pablo habla acerca de esto, sobre la necesidad de que nosotros como hijos de Dios seamos espirituales. Y es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta, hermanos, porque no es solamente venir a la iglesia, como les decía el domingo pasado, no es decir yo soy cristiano, es que nosotros realmente podamos vivir en el Espíritu. Esta es una sentencia que da aquí el apóstol Pablo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y termina con una declaración triunfante. Y esta es la que nosotros tenemos que mirar con ojos espirituales. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No podemos nosotros entender todo este capítulo y toda la conclusión de este capítulo, porque no solamente él dice ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, sino que el capítulo
termina diciendo, hermano, que nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. O sea, hablamos nuevamente, volvamos a lo que hablamos la semana pasada, la posición. El ser cristianos, el haber nacido de nuevo, el tener el Espíritu Santo en nosotros nos da una posición como hijos de Dios, ¿verdad? Porque no nacemos por voluntad de hombre, sino por el Espíritu. Recordemos el pasaje de Nicodemo. No puedes tú entrar al reino de los cielos si no naces de nuevo. Y ese proceso del nuevo nacimiento se opera en nosotros por medio del Espíritu Santo. Cuando usted y yo conocemos a Cristo, abrimos nuestro corazón, reconocemos que somos pecadores, nos arrepentimos de nuestro pecado y lo aceptamos como el Señor y Salvador de nuestras vidas, inmediatamente somos sellados con el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir eso? Que el Espíritu Santo viene a vivir en nosotros. Pero eso no se queda allí. Esto es una vida, como les decía al principio, es de crecimiento, es de perfeccionamiento, es de ir avanzando, es de ir profundizando, porque el Espíritu Santo no solamente nos ha sido dado para tener un sello en nosotros. El Espíritu Santo tiene una amplitud enorme en todos los aspectos de nuestra vida. Porque nosotros venimos con una naturaleza caída, una naturaleza carnal, una naturaleza vendida al pecado, como dice el apóstol Pablo aquí mismo en Romanos, en capítulo 7. Y el bien que hacer no hago y el mal que no quiero hacer. Esa es una lucha que traemos todos nosotros. Y Dios lo sabe. Dios sabía que usted y yo no podemos vencer el deseo de la carne a menos que en nosotros opere un poder mayor que el de nuestra carne. Y por eso nos fue dado el Espíritu Santo. Allí nuevamente reiteramos la promesa que les dijo Jesús: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Ahora, nosotros miramos esto desde la parte evangelística y decimos, no es que yo necesito el poder del Espíritu Santo para poder ir a predicar. No se trata solamente de ir a predicar, se trata de ser testigo, de poder evidenciar donde quiera que yo esté que yo le pertenezco a un Dios santo. Amén. Yo le pertenezco a un Dios santo. Entonces, volvamos al versículo 1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Para los que están en Cristo Jesús. Estamos posicionados en Cristo. ¿A través de qué? A través de la salvación, a través del Espíritu Santo que nosotros hemos recibido a través de nuestro Señor Jesucristo. No hay una promesa más grande en la Biblia que el hecho de que nosotros estamos en Cristo. No hay una seguridad más grande en la Biblia que el hecho de que pertenecemos a Dios porque Él nos selló con su Espíritu Santo. Hermano, una de las cosas que nosotros a veces ignoramos y por eso no andamos conforme al Espíritu, sino que nos dejamos arrastrar por nuestras bajas pasiones, es porque no somos conscientes de quién realmente nosotros somos en Cristo. Yo una vez le preguntaba a alguien, si tú te murieras en este momento, ¿tú crees que irías al cielo? ¿Y sabe lo que me dijo? Alguien no recién convertido, alguien que tiene una trayectoria ya en el Evangelio. Me dijo que, bueno, yo no sé, porque uno nunca sabe. Y dije, ¿cómo? Y si en esta mañana yo me tomara el atrevimiento de preguntarles a ustedes, a todos, a cada uno, uno por uno, estoy más que convencida que me encontraría con unas respuestas similares. Yo no sé. ¿Quién sabe? Porque no sabe. No tenemos la seguridad de la salvación. Y eso es grave, hermano. Eso es grave. Dice la Biblia, no hay condenación. No hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús.
para los que hemos sido sellados con el Espíritu Santo. No es una promesa, hermano, es una esperanza. Es saber que si yo me muero después de haber aceptado a Cristo y de haber sido sellado con el Espíritu Santo, no hay condenación para mí. El pecador que cree en Cristo no necesita esperar el último día para tener paz. Ya camina bajo la bandera de la libertad. La cruz no propuso la condenación, la eliminó. Nosotros tenemos que entender que lo que se hizo en la cruz del Calvario fue la obra perfecta. Por eso cuando Jesús, antes de expirar, al culminar todo este proceso de su condenación, de su crucifixión, Él dice, consumado es. Consumado es. Se había terminado. Y si usted mira lo que dice la Biblia en Isaías 53, que es una palabra profética dada por el profeta Isaías 700 años antes de que Cristo naciera, él relató todo el proceso de la crucifixión de Cristo. Dice, mas él herido fue por nuestros pecados. Y eso lo dice aquí. Lo dice aquí en el capítulo 8. Dice que él vino como hombre y cargó en su humanidad el pecado. Jesús pagó la deuda que usted y yo no podíamos pagar, pero no la pagó con un cheque express. Bueno, aquí está yo. No, la pagó en su cuerpo. Asumió tu pecado, asumió mi pecado. Dice la Biblia que cuando Jesús estaba allí en la cruz, estaba crucificado allí, hubo un momento en que él exclamó, Elí, Elí, lama sabatani. Y todos los que estaban ahí, oye, está llamando a Elías. No. Él estaba diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Sabe por qué? Porque en ese momento tu pecado y mi pecado estaban sobre él. Y el Padre en su santidad no podía estar allí porque él estaba cargando en él el pecado de todos nosotros. Hermanos míos, el precio de nuestra salvación fue grande. Y el resultado de la obra de Cristo fue grande. Él pagó y asumió tu lugar y mi lugar para que nosotros hoy no andemos arrastrando esta naturaleza carnal y complaciéndola en todo. Tenemos el poder y la autoridad dada por el Espíritu Santo para rechazar las obras de la carne y para andar en el Espíritu. Tu deuda fue pagada. El registro fue limpiado. El enemigo fue silenciado. Dice la Biblia en Colosenses que Él clavó en la cruz el acta de todos los decretos que había contra nosotros. Esa condenación que tú y yo arrastrábamos, de pronto veníamos con una herencia de una generación vendida al pecado, vendida a la idolatría, vendida a la hechicería, vendida a cuantas cosas más por generaciones. Tu familia cargó todo eso y Satanás te ya estigmatizado, tú vas a hacer lo mismo, pero llegó Cristo y Cristo borró tu pecado y tomó esa condenación tuya y la clavó en la cruz del Calvario, y ahora tú y yo podemos decir, ninguna condenación hay porque estoy en Cristo Jesús. Nosotros tenemos una gran bendición. La religión de los hombres intenta ofrecer alivio de la culpa a través de obras, rituales, penitencias y méritos, pero el Evangelio no es alivio, el Evangelio es liberación. No es una tregua, es un perdón absoluto. La clave escondida está aquí en esta promesa. La clave escondida aquí es que esta promesa no es universal, sino condicional. Pablo no dice que no hay condenación para todos, sino para los que están en Cristo Jesús. Es falso pensar que todo el mundo, yo a veces uno sabe que es por la ignorancia de la gente, pero a veces una persona
terrible, murió lo mataron porque hizo cosas terribles, y entonces ponen ahí, descanse en paz. No va a descansar en paz alguien que no se ha arrepentido y que ha tenido a Cristo como su Salvador personal. Usted puede ser el sicario más grande del mundo, la persona más perversa, más pecadora. Si llegas a los pies de Cristo, tus pecados son borrados, tu deuda queda pagada. Pero tú has podido ser muy piadoso, andar haciendo buenas obras, pero si no te arrepientes y reconoces que Jesús es tu Salvador, no vas a tener el descanso. Porque la condenación, la liberación de la condenación no viene por las buenas obras, viene por la gracia de Dios. Este fue una de las banderas que levantó Martín Lutero. Cuando él comenzó a escudriñar las Escrituras, la religión estaba plagada de un negocio con las indulgencias. Se le decía a la persona, es que si tu familiar murió, tú tienes que pagar indulgencias para que lo saquen del purgatorio, y la gente hasta vendía las casas con tal de pagar para que su doliente no estuviera en un lugar de tormento. Y Martín Lutero comenzó a escudriñar las Escrituras y se encuentra en el libro de Efesios, donde dice, porque por gracia sois salvos, y esto no de nosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Dice, pero esto es lo contrario a lo que están enseñando. No hay que pagar para ser salvo, no hay que pagar para ir al cielo. Y se metió a escudriñar las Escrituras, sacó 95 tesis, las clavó allí en la puerta de la catedral, y se formó el zaperoco. Los líderes religiosos de la época se levantaron contra él y fue algo terrible, pero se estableció la Reforma Protestante, donde andamos no por obras. Tenemos claro lo que dice la palabra, no es por obra para que nadie se gloríe, sino por la fe en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Estar en Cristo no es solo creer en Él de manera superficial, sino ser unido a Él en su muerte y resurrección. Es vivir no más conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esta es la señal de la verdadera conversión. No solo una fe de palabra, sino una vida de obediencia y transformación. Cualquiera puede ser cristiano por palabra. ¿Usted es cristiano? Sí, yo soy cristiano. ¿Y por qué usted es cristiano? Ajá, porque sí. Algunos de pronto dicen porque creo en Cristo, porque voy a la iglesia evangélica, voy a la iglesia católica, voy a la iglesia mormona, cualquier iglesia. No se trata de eso. Se trata de vivir una vida de obediencia y de transformación. Es obedecer la palabra y permitir que ésta me transforme, que me cambie. No es autojustificarme. A veces nosotros decimos, no es que yo soy así. No, hermano, la verdad es que yo soy así. Esa es mi manera de ser. A mí nadie me va a cambiar. Malo. Porque lo malo hay que cambiarlo. Y si tú vienes a Cristo, tienes que dejar que sí o sí Él te cambie. ¿Qué te va a cambiar? La vieja. No la abuela, no. La vieja naturaleza. Esa que está viciada conforme a los deseos del mundo. Esa naturaleza con la que tú llegaste a los pies de Cristo, te gustaba mentir, estabas habituado a mentir, a engañar, tener una mente maliciosa, tantas cosas que traemos nosotros. Pero llegamos a Cristo y tiene que haber una transformación. Esto no es magia, hermano. Esto no es que yo me convierto hoy y ya mañana soy un dechado de virtudes. No, es paulatino. Son procesos. Dios sabe, y hay cosas más arraigadas que otras.
Hay gente que le queda muy fácil soltar la mentira. Pero a mí me lavan la cara cada rato. Así me la echan en la cara. Digo, hermano, ¿cómo usted va a hablar así? Ay, hermana, yo soy costeño. Eso no se trata de ser costeño, hermano. Eso se trata de tener una lengua sucia y tienes que lavártela con la sangre de Cristo. Amén. Cristiano no debe decir esas palabras. Otros dicen la J con D y se quedan tranquilitos porque no, es que yo soy costeño. No. Si somos cristianos, tenemos que ser nuevas criaturas. Esa boca hay que lavarla. Dice la Biblia, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino aquella que sea útil o grata para la edificación de los oyentes. Entonces, si usted viene de una familia donde todo el mundo hablaba rajado y decían malas palabras, ahora que eres cristiano no puedes seguir hablando igual. No, tu vocabulario tiene que ser grato al oyente, las personas. Oye, cómo habla de bonito. Qué bonito habla el hermano. Qué bonito habla la hermana. Amén. Y eso solamente se opera por el obrar del Espíritu Santo en nuestras vidas. Quien continúa en la carne todavía está bajo la condenación. Quien camina en el Espíritu prueba la libertad. Es aquí, hermano, donde muchos tropiezan. Quieren la seguridad de Romanos 8:1 sin la realidad de Romanos 8:24. Ahora, ¿qué dice Romanos 8:24? Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Tenemos la esperanza de la vida eterna, tenemos la esperanza de la salvación. Pero hermano, recuerde que esto está condicionado. Dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hay una condición. Algunos nos quedamos con la primera parte. No, es andar en el Espíritu. Ahora, esto no significa que vamos a ser perfectos y que no vamos a tener fallas. No. Sino que ahora tenemos una nueva dirección de vida. Ahora cuando ofendemos, no nos sentimos tranquilitos. No, yo dije, no pasó nada. No, ahora el Espíritu Santo nos redarguye. ¿Ves donde la hermana Nidia y pídele perdón? Ahora cuando se nos pega algo que no es nuestro, hay manitos que tienen manito de peluche. ¿Ustedes conocen los manitos de peluche? Esos que de pronto ven aquí, se le quedó aquí el bolígrafo a Cari. Está bonito. Y se llevaron el bolígrafo. Pero el Espíritu Santo comienza a redarguirte. Oye, ese bolígrafo no es tuyo, devuélvelo. Y como usted es obediente, entonces, Manacari, este bolígrafo no es suyo. Ay, sí, hermano, ese me lo regaló Wipetico de aniversario. Yo lo estaba buscando. Ay, gracias. Qué diferencia, ¿verdad? Y así en todo, hermano. Así en todo. Cuando algo nos duele, ya no guardamos el dolor. Porque el Espíritu Santo dice, tienes que sanar, tienes que sanar. Y dejamos que el Espíritu Santo haga la obra. Porque ahora estamos en Cristo y el Espíritu Santo es el que nos gobierna. Amén. El creyente verdadero puede creer, pero no puede caer, pero no vive postrado. No dice que no nos vamos a caer. No dice que no nos vamos a equivocar. Claro que sí, si así no fuera, el apóstol Juan no hubiera escrito, hijitos míos, esto os escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. No le está diciendo a los inconversos, está diciendo, hijitos míos, a la iglesia. Pero si usted dice que está en Cristo, usted dice que es creyente y usted coge y cae
en pecado y usted se acomoda ahí. Pasan los días, pasan los meses, pasan los años y usted sigue ahí regodeándose en el pecado. Palabra va, palabra viene, el Espíritu Santo redarguye, el Espíritu Santo te exhorta, el Espíritu Santo te renueva, te está allí diciendo, oye, arrepiéntete, suelta eso, eso no te pertenece. Y usted ahí haciéndose el loco. ¿Usted ha visto a los niños cuando están en esa etapa de crecimiento que se vuelven bien tremenditos y ellos comienzan a jugar y uno le dice, mira nene, quítate de ahí que eso está mojado y te vas a caer? Y no oyen. Yo no sé si ustedes han vivido esa etapa, pero hay una etapa en que los niños son sordos. Usted les está hablando y ellos no, ni escuchan. Mira, te vas a caer, quítate de ahí, mijo. Venga para acá. Y en un momento en que uno dice, dejarlo que se dé su suelazo para que aprenda. Ya dice, cuando ¡pum!, se cayó. Y la famosa expresión de nosotros los padres, te lo dije. Entonces viene llorando. Así va a pasar con algunos. Dios quiera que sea así y no sea lo contrario. Lo que le pasó a Sansón. La Biblia dice que Sansón, el Espíritu Santo se le había ido y ya él no se había dado cuenta. Dios tenga misericordia. Y mejor que te des tu suelazo. Pero reaccionemos. No juguemos, ni tengamos en poco una salvación tan grande, hermano. El precio de tu salvación y de mi salvación fue algo grande. No dice ninguna condenación para los que sienten esto o para los que se juzgan libres de esto, sino para los que están en Cristo Jesús. No se trata de sentimientos, no se trata de lo que yo creo, se trata de lo que dice la palabra. La cuestión no es lo que sientas, sino dónde estás. ¿Estás en Adán, condenado, o estás en Cristo, libres del pecado, libres de la condenación? Es importante, hermano, que nosotros entendamos esto. El Evangelio no se basa en sentimientos mutables, sino en una posición eterna. La Biblia nos dice, a través del apóstol Santiago, que no podemos ser de doble ánimo. Hay quienes hoy son consagrados y mañana son descarriados. Hoy viven en el Espíritu y mañana en la mismísima carne. Purifiquemos nuestros corazones, dice la palabra. No seamos de doble ánimo. Si somos de Dios, si somos espirituales, andemos en el Espíritu, no en la carne. Voy a aligerar un poquito porque el tiempo no es mi amigo, se me va rapidito. Mire lo que dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Estábamos condenados por el pecado, pero la ley del Espíritu de vida en Cristo, por eso fuera de Cristo no hay salvación. Por eso Jesús mismo dijo, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Por eso dice la palabra que no hay otro nombre bajo el cielo en el cual podamos ser salvos, solamente en Cristo Jesús. Es a través de Cristo, porque Él fue el que pagó el precio. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando ¿a quién? A su Hijo. En semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Dice la palabra que Jesús se compadece de nosotros y nos entiende en todas nuestras debilidades, porque Él fue tentado conforme a nuestra semejanza, pero sin pecar.
Él no vino con un cuerpo glorioso. Él vino con un cuerpo de carne. Él tenía la naturaleza divina dada por su padre, pero tenía la naturaleza carnal que heredó de su madre. Y con esto no estoy ofendiendo a la Virgen María. No estoy hablando de que era una pecadora, líbreme Dios. Pero era humana. Y por ser humana, tenía la herencia de pecado como la tenemos nosotros. Esa naturaleza la tuvo Jesús y con esa naturaleza fue a la cruz a pagar tu deuda y la mía. Amén. Porque los que son de la carne, bueno, el 4 dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La justicia se cumple en nosotros que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora la pregunta del millón en esta mañana es, ¿conforme a qué tú andas? ¿Conforme a qué te andas? ¿Conforme a la carne o conforme al Espíritu? Bueno, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Escúchame bien, iglesia. Si tú pecas, repecas y vuelves y pecas y no hay nada que te redarguya, hoy tienes la oportunidad de convertirte a Cristo, porque eso quiere decir que el Espíritu Santo no está en ti. No has nacido de nuevo, porque todo el que ha nacido de nuevo y que ha sido sellado con el Espíritu Santo, cuando peca, el Espíritu Santo le redarguye. Eso lo dice la palabra. Ya no podemos vivir según la carne, por mucho que querramos. Mira, hay gente que se sube en su nube y dice, no, yo la verdad es que yo puedo hacer esto y aquello y Dios sabe que yo lo amo, pero también yo tengo que darme gusto, yo tengo que disfrutar la vida, y te subes en tu nube y crees que con eso estás satisfaciendo a Dios, que Dios está contento, Dios está dándote like por todas tus loqueras que tú dices. Eso no se trata de lo que tú piensas, se trata de lo que dice la palabra. Y la palabra dice que el que anda conforme a la carne no puede agradar a Dios. Cuando tú te vas y te revuelcas allá en el pecado, haciendo lo que a Dios no le agrada, olvídate, Dios no te está dando like. El Espíritu Santo está contristado y Dios está diciendo, hijo mío, ¿por qué estás haciendo eso? Eso no me agrada. Y el Espíritu Santo te está redarguyendo, pero a veces nos hacemos como los niños, nos ponemos duros. Nos ponemos duro y no queremos doblegarnos. Pero ¿sabes una cosa? El alfarero todavía rompe la vasija que quedó torcida, la desbarata para hacer una nueva. Para hacer una nueva. Voy a terminar recordándoles un poquito lo que dice la palabra conforme a los frutos de la carne. Como les dije, todas las epístolas paulinas tienen una lista de lo que son los frutos de la carne y los que son los frutos del Espíritu. Pero son más los frutos de la carne que los frutos que aparecen del Espíritu Santo. Miren lo que dice Efesios capítulo 4. Dice, del versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón,
los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de nuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Ahora, mire lo que dice aquí. Por lo cual, desechando la mentira. ¿Cuántos mentirosos hay aquí en esta mañana? No vinieron. Gloria a Dios. Habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, hermanito de peluche, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida, ni la M ni la J con D, ninguna de esas palabras salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis, no pongas triste al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros. Mira, no dice, oren para que Dios les quite. No. Dice, quítese de vosotros. Yo tengo que tomar la decisión. Toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. A veces pensamos que carne es adulterio y fornicación. Ya. No. Mire, las hermanitas y los hermanitos que desde que se levantan es gritando. Le gritan a la gallina, le gritan al perro, pasan renegando todo el día. En la casa no se oye una alabanza, sino una quejabanza todo el día. Dice, quítese de vosotros. Esos que viven amargados, rumiando lo que le hicieron, ¿no? Ay, es que imagínense si es que ese marido mío me daba unas puñeras y tú que te la aguantaste. Y es que ese marido mío me hizo y me deshizo. Vea, entierre el pasado, hermano. Deje de estar rumiando ahí esa amargura. Suéltela en el nombre de Jesús. Date la oportunidad de ser feliz con lo que Cristo te ha dado. Ira, gritería. Esta también es otro que decimos. Es que yo soy costeño y los costeños hablamos así gritado. Eso no se trata de ser costeño y no ser costeño más. Eso se trata de que no hemos aprendido a dejar que el Señor nos ayude, a nos moldee. Usted no ha ido a esas casas donde todo el mundo grita. Grita la mamá, grita el hijo, grita. Ahí no, eso es una pelea de perro. Ahí no se sabe quién es el que está hablando. No, eso es terrible. Y como complemento tienen el televisor a todo timbal. Qué bonito que tú llegues a una casa y el ambiente sea de paz, que no se escuchen gritos, que el televisor esté prendido moderadamente, que si tienes música la tienes. Oiga, ¿qué diferencia hay entre el vecino que no te deja dormir con el picó y tú que pones ese equipo? Porque esta es cristiana. No, señor. Me decía una vez una hermanita y que, no, el vecino me pone, pero yo también le pongo acá el equipo a todo timbal. ¿Eso qué quiere decir? No, eso no es de así, hermano. La diferencia, tú y yo somos nuevas criaturas. Amén. Y mire lo que dice. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como también Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Es nueva naturaleza. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Cristo me ha lavado, con su sangre me ha limpiado. Todos mis pecados por su sangre son lavados. Libre soy. ¿Cuántos son libres en esta mañana? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Usted y yo tomamos la decisión.
Tú decides vivir en el Espíritu o vivir en la carne. Decides ser una persona llena de gozo, de amor, de paz, de paciencia, de benignidad, de bondad, de fe, de mansedumbre, de templanza. O ser una persona arrastrada por tus pasiones y deseos. Ay, hermano, es que la carne es débil. Por eso, sí, es que Dios sabía que la carne era débil. Por eso nos dejó el Espíritu Santo. Por eso nos dejó el Espíritu Santo, porque la carne es débil, sí, Señor. Pablo lo dice en el capítulo 7 de Romanos. Dice, el bien que quiero hacer no hago, pero el mal que no quiero hacer. Y hallo esta ley en mis miembros, miserable de mí. ¿Quién me podrá librar de este cuerpo de pecado? Pero dice, pero gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos victoria en Cristo. Tenemos victoria en Cristo, amado. Vamos a caminar en esa victoria. Vamos a dejar que el Espíritu Santo nos gobierne, que el Espíritu Santo nos controle, que el Espíritu Santo nos enseñe, que el Espíritu Santo nos dé la forma. Vamos a permitirlo. Hay mucho más que hablar sobre este pasaje. Pero ¿sabe qué dice? Las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y yo meditaba en esto y no pensaba de pronto en esos problemas que tenemos, a veces económicos, a veces de enfermedades. No, yo estaba pensando en esa aflicción que a veces nos provoca el hecho de tener que soltar cosas a las que estamos aferrados. Hay cosas en este mundo, en esta carne, a las que nos hemos aferrado. Una relación con alguien que no es nuestra esposa, que no es nuestro esposo. Un hábito, un mal hábito de estar hablando de la vida ajena. Un mal hábito de estar siendo irresponsables en el trabajo. Hacemos las cosas mal hechas de mala voluntad. Esas cosas a veces están en nosotros y están tan aferradas que el hecho de tener que soltarlas nos causa aflicción, nos causa dolor. Pero ¿sabes una cosa, mi amado? Cuando tú y yo decidimos soltar lo que a Dios no le agrada, aunque nos duela, tenemos una gloria como recompensa, tenemos bendición como recompensa, porque Dios bendice la fidelidad y la obediencia. No tengas temor en soltar el pecado, porque la recompensa viene de parte de Dios. Vamos a levantarnos en esta mañana, por favor. Hoy no tenemos al pastor Silvio con nosotros, tuvo que quedarse en una reunión en su iglesia. Sé que algunos ya estaban acostumbraditos, gloria al Señor, pero Dios está aquí con nosotros, amén. El Espíritu Santo está aquí con nosotros. Y vuelvo y te repito, mi hermano, no se trata de que te ministremos, se trata de que tú tomes la decisión. Es tomar la decisión. Yo hablaba en estos días con una hermana, comentándole de las luchas que tuve para dejar las novelas. Y yo le decía, mira, muchas veces yo me sentaba a ver la novela y cuando terminaba de ver la novela me ponía a llorar. Porque me daba dolor no ser obediente. Y le decía, Señor, perdóname, pero te prometo, Padre Santo. ¿Cuántos han hecho promesas y no las han cumplido? Yo bastantes promesas que le hice a Dios y no les cumplí. Y yo le decía, te prometo, Padre mío, que apenas se termine esta, hasta aquí llegó, no veo más. Pero resulta que el día que se iba a terminar esa, me daban el poquito de la que venía adelante. Y otra vez me enganchaba. Y créame, hermanos, créame que yo muchas veces con lágrimas en mis ojos, yo le decía, Señor, ayúdame, yo no quiero, porque sentía que me veía, me cargaba. Era como cuando uno se come esas cosas que no debe comer. Hay cosas que uno no debe comer, ¿verdad? Porque le sientan mal, pero son tan ricos.
Que uno a veces dice, ay, no, yo me voy a comer este heladito, no creo que uno no me haga daño, y se come y a la media hora está así soplado, y el colon todo revuelto. Sí me pasaba a mí, yo sentía que me llenaba de cosas que no me edificaban, me sentía mal, me daba vergüenza con el Señor, pero no podía. No podía, humanamente no podía. Hasta el día que entendí que no era con mi fuerza, sino con el poder del Espíritu Santo. Y comencé a orar, Espíritu Santo, dame dominio propio. Dame dominio propio. Vea, y crea que yo me he aferrado tanto a ese fruto del Espíritu que todavía todas estas situaciones de cambio de dieta y todo esto ha sido con la ayuda de ese fruto del dominio propio. El Señor, dame dominio propio para no comer lo que no me debo comer. Y el Espíritu Santo siempre va a estar dispuesto a ayudarnos. Siempre va a estar dispuesto a ayudarnos. Te lo digo por testimonio, te lo digo por vivencia, hermanos. Solo que tú tienes que dejarte ayudar. Tienes que dejarte ayudar. Tienes que ser consciente de que necesitas ayuda. Y Él estará presto para hacerlo. Padre, te doy gracias en esta mañana. Muchas gracias por tu palabra. Gracias porque cada día tú nos enseñas. Porque cada día, Señor, tú nos vas guiando a tu verdad. Hoy te pedimos una vez más que nos perdones. Perdónanos todo aquello con lo cual te hemos ofendido. Perdona las palabras, los pensamientos, las acciones, aún las omisiones, Señor, que hemos tenido, que han ofendido tu santidad, que han contritado tu Espíritu Santo. Padre, te damos gracias porque un día tú nos rescataste de las tinieblas a tu luz admirable. Te damos gracias porque no fuimos redimidos con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la preciosa sangre de Jesús como de un cordero inmolado. Padre, esa sangre nos limpia, esa sangre nos hace aceptos delante de ti, esa sangre nos permite presentarnos ante ti, Señor, con corazones sinceros. En esta mañana, Padre amado, yo te suplico que nos ayudes como iglesia. Tú nos conoces a cada uno, Señor. Cada uno de nosotros, Señor, ha venido desarrollándose, unos más, otros menos, pero tú has comenzado la buena obra y estamos convencidos de que tú la vas a terminar. Mira las luchas de ese joven, mira las luchas de esa joven, mira las luchas de esa madre, mira las luchas de ese padre, mira las luchas de ese niño. Padre, es una batalla en nuestros miembros. El no querer hacer cosas que te desagraden y el tener ese deseo en nuestros miembros, pero hoy pedimos la ayuda sobrenatural de tu Espíritu. Hoy pedimos que tú nos des, Señor, ese dominio para poder decir no, no voy a agradar a mi carne, voy a agradar a mi Padre. Ayúdanos como iglesia a vivir en el Espíritu, Señor. Ayúdanos como iglesia a honrarte con nuestra obediencia, Padre, porque tu palabra dice que si nosotros obedecemos tu palabra y la ponemos por obra, vamos a ser prosperados en todo lo que emprendamos. Señor mío y Dios mío, ten misericordia. Ten misericordia, ayúdanos, Padre. Señor, ayúdanos en nuestra debilidad. Ayuda, Señor, a aquel que está alejado de ti, Señor. Mira cuántos han caído en las garras del pecado. Señor, el enemigo les tiene enlazado con sus engaños, con sus mentiras. Señor, ellos en este momento no tienen la fuerza para clamar, para salir de allí. Pero hoy como iglesia nos unimos a clamar, Señor, que tú rompas las cadenas, que rompas los yugos, que rompas, Señor, toda fortaleza mental que el enemigo ha puesto en aquellos hermanos que se han alejado, en aquellos hermanos, Señor, que han comenzado a vivir una vida de desobediencia, de pecado. Padre, intercedemos por ellos en el nombre de Jesús. Rompe yugo, Señor, rompe cadena y trae, Dios mío, la convicción que solo tu Espíritu Santo puede dar. Convénceles de pecado, convénceles de justicia, convénceles de juicio, Señor, y que un día se levanten como el hijo pródigo y vuelvan arrepentidos a ti, Señor. Padre, gracias te damos.
Gracias te damos por lo que has hecho en nuestras vidas, por lo que estás haciendo y por lo que harás, oh Dios. Gracias te damos, dale gracias a Dios. Dale gracias en esta mañana, dile Padre, gracias porque soy nueva criatura en ti. Gracias Señor porque me has liberado del pecado. Gracias Señor porque me has dado el poder y la autoridad de tu Espíritu para vivir una vida en santidad. Gracias te doy, Espíritu Santo. A ti la gloria, a ti la honra, a ti la alabanza y el poder, porque no hay otro como tú, mi Dios. Gracias Señor. Dale un aplauso al Señor en esta mañana. Dios ha sido bueno. Tengan la bondad de sentarse. Tengo algunos anuncios que darles y quiero que por favor estemos muy atentos. Estuvimos haciendo unas diligencias en la oficina del tránsito a ver si nos colaboraban con una cebra o con unos agentes que pudieran estar allí en esto del cruzar a los hermanos. Y una vez más, ya lo habíamos hecho, una vez más nos dijeron que no podían. Resulta de que ellos colocaron una cebra aquí donde Isabelita y colocaron otra ahí en el sector ese que se llama Siete Lenguas, que todos conocemos. Y lo que nos sugirieron es que le pidamos a los hermanos que no crucen aquí al frente, sino que crucen en la cebra. Que los hermanos que están ayudando, los ujieres, pues estén allí para ayudar a los hermanos a cruzar y de ahí caminan el pedacito hasta acá. Entonces, a partir del próximo domingo, vamos a empezar a hacer esta pedagogía. Vamos a ir aprendiendo que ya no vamos a cruzar aquí al frente, sino allá en la cebra. ¿Por qué estamos haciendo esto, hermano? Porque la verdad es muy peligroso, muy peligroso. Le doy gracias a Dios por los ujieres que se han puesto la camiseta y que están allí ayudándonos, pero no queremos correr riesgo porque aquí vienen hermanos de avanzada edad, hermanas con niños y es muy. Y los hermanos que venimos en moto, pues pedirle al de la moto que nos dé la vueltecita y nos deje aquí al frente. Muy bien. Y vamos a tener los sugieres allá de aquel lado y de este lado vamos a tener otro hermano que le va a decir, no hermana, aquí no puede cruzar, no se vaya a poner bravo. Ve usted espiritual. Usted no es carnal, así que usted no se me va a poner bravito. Ay, hermano, me va a molestar. No. Usted sí, hermano, gracias. Sí, ¿verdad? Amén. Bueno, a partir del año pasado, la pastora Claudia, el pastor Silvio, el pastor Miguel, la pastora Judy, todos estos pastores nos han estado apoyando. Ustedes saben que yo entré en varios procesos de salud, operación y cosas así, y entonces ellos han estado dando respaldo a la iglesia, apoyándonos, y la pastora Claudia ha comenzado a hacer un trabajo de administración dentro de la iglesia. Ya yo me activé en la parte espiritual, o sea, ya estoy predicando, pero la parte administrativa, ella todavía y el pastor Silvio están al frente. Dentro de algunos cambios que se han establecido están las pastorales. Ahora, las pastorales son las unidades operativas de la iglesia, las cuales facilitan la proyección y el desarrollo de las iglesias y sus ministerios a partir de la extensión del reino de Dios, la identidad pentecostal, la formación de líderes, de ministros, el cuidado de las familias ministeriales, la acción social en la comunidad, la gestión de recursos y otras áreas de interés que se consideren pertinentes. Nosotros antes no hablábamos de esto, no teníamos esto dentro de la iglesia, pero ya se establecieron. Ahora, ¿por qué les estoy dando esta información? Porque resulta de que muchos hermanos dicen, bueno, pero es que ahora sí mandan, y entonces por aquí está un hermano que dice esto, y entonces, bueno, yo quiero que usted nos quede a todito clarito para que podamos entender cuáles son los cambios que se están aplicando y en qué consiste.
Entonces, tenemos varias pastorales. Yo voy a ir enumerándole todos los domingos una o dos para que usted tenga claro. Tenemos la pastoral pentecostal. Esta pastoral pentecostal dice lo siguiente: ministro fervoroso y de fe, lleno del Espíritu Santo, con conocimientos doctrinales, éticos, íntegros, visionario y estratégico. ¿Cuál es la función? Él va a estar encargado de empoderar a la iglesia con el fervor y el poder del Espíritu Santo para su crecimiento, extensión y expansión, liderando la búsqueda espiritual para vigorizar, incrementar y vitalizar la fortaleza espiritual de la iglesia, inspirando a sus ministros en la oración, la asistencia a los servicios y la llenura del Espíritu Santo. Debe estar comprometido con el cuidado de la dignidad del ministro y su familia. Esta pastoral estará a cargo de los ministerios: alabanza, intercesión, ujieres, audiovisuales y danza. Esta es la pastoral pentecostal. Ahora, hermanos, como nosotros, esto es nuevo, se han presentado algunas cositas que de pronto no han causado inconformidad, porque de pronto me hermano, bueno, pero ahora ¿por qué la hermana tiene que estar metiéndose en esto? A veces se han cruzado roles, porque estamos empezando, porque es nuevo y todo lo que es nuevo uno tiene que ir cogiéndole ritmo hasta que ya todo va bien. Entonces, quiero que estemos muy atentos y que estemos dispuestos a colaborar, dispuestos a dejarnos ayudar. Es más, cuando usted no sepa, acérquese y pregúnteme a mí o a la pastora Judy, a la hermana Flor o a la hermana Angélica. La hermana Angélica la asignó la pastora Claudia para que esté al frente organizando las programaciones. Eso no ha sido invento, casi, o que ella dijo un día, yo me voy a poner aquí porque yo voy a hacer esto. No, la pastora Claudia, en su papel de administradora ahora de la iglesia, dijo, bueno, yo quiero, Angie, que tú te encargues de hacer todas estas cositas como esto, escribirlo. Ella le encargó ese trabajo a ella, la programación, todo esto. Entonces, usted se puede acercar y decir, yo quiero que por favor me expliquen qué consiste esto, qué es lo que hay que hacer. Nosotros veníamos trabajando, o sea, yo venía trabajando con la hermana Flor desde hace muchos años, 20 años atrás. Ella siempre estaba atenta a todas estas cosas. Ya ella la hemos echado a un lado por viejita. Mira la cara que tiene ahí atrás. No, no se trata de eso, no. Esto lo organizó la pastora Claudia. Ella estableció, no, ahora va a ser esto, y se va a hacer así. Vuelvo y les repito, a veces estamos empezando y nos hemos como embolatado un poquito, pero ahí vamos aprendiendo. Entonces, por favor, hermanos, por favor, vamos a estar dispuestos a ayudar. Cualquier cosa que usted no entienda, que a usted no le parezca, acérquese y pregunte, que para eso es la comunicación, para tener las cosas claras. Muy bien, mis amados, el próximo domingo seguiremos hablándole de las demás pastorales. Vamos a dejarlo aquí. Y ahora sí, el hermano encargado de ministrar las ofrendas tenga la bondad de pasar. Y qué bonita está la hermana Carmen. Gloria a Dios. Le damos gracias al Señor por su palabra. Amén. Vamos a ir rapidito. Le damos gracias al Señor. Le damos la bienvenida a todos los hermanos y personas que nos acompañan por primera vez a este lugar. Sean bienvenidos a la casa del Señor. Bethesda es tu casa, es mi casa, es nuestra casa. Le damos bienvenida también a los hermanos y a las personas que nos ven por las redes sociales. También le damos la bienvenida y le damos una bendición de parte del Señor. Que el Señor sea bendiciendo a estas personas que escuchan la palabra de Dios por medio de las redes sociales. Seguidamente vamos a dar nuestras ofrendas, nuestros diezmos, un acto de adoración al Señor. Me permito leer, es un pasaje muy conocido por nosotros, en Lucas 21. Dice, la ofrenda de la viuda. Levantando los ojos, vio a los ricos que daban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas.
y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios lo que les sobraba, mas esta de su pobreza echó todo su sustento que tenía. Amén. Gloria a Dios. Esta enseñanza es muy bonita, lo que nos dejan a través de la viuda. Esta viuda tuvo un corazón generoso. Y dice la Biblia que de pronto algunos de la congregación dirían: bueno, ¿y esta señora que va a echar si ya no tiene? Ella es viuda, ella es pobrecita. La vieron así, pero ellos no sabían que ella tenía una blanca, dos blanquitas, y todo lo que tenía ella lo echó. Lo dio para el Señor y lo dio de corazón. Porque si ya se pone a mirar: no, yo soy viuda, no tengo nada, yo no tengo nada, no voy a dar, porque si doy esto, ¿con qué me quedo? Pero no, ella lo dio y hizo un acto de generosidad, un acto de fe. Y yo sé y estoy segura que esa viuda, después que Dios hizo esto, la bendición fue grande. Amén. Y en esta mañana yo los invito, vamos a tomar ese ejemplo de la viuda. No vamos a dar de lo que nos sobra, no. Vamos a dar lo que el Señor dispuso en nuestro corazón y a darlo de corazón, como hizo la viuda, que dio todo lo que tenía. Y yo sé que el Señor les va a bendecir, les va a multiplicar, le va a dar al 100 por 1. Si usted no tiene, Señor, gracias, porque yo sé que yo te voy a bendecir también. En esta mañana, Señor, te damos gracias, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por este momento de adoración, Señor, de darte, Señor, lo mejor, oh Dios. En este momento, Señor, yo bendigo a los hermanos que se van a extender para darte, Señor. Bendigo sus manos, Señor. Bendigo, Señor, su empleo, Señor, sus emprendimientos en este momento. Te bendigo, Señor, sus vidas, Señor. En el nombre de Jesús, oh Dios, yo te pido que seas tú, Señor, ayudándonos y enseñándonos cada día, Señor, a tener ese corazón de generosidad, tener ese corazón dispuesto para darte, Señor, para dar todo lo que tú nos pides a nosotros, Padre. Y en este momento, Señor, gracias. Gracias te damos, Señor. Gracias por la vida, por la salud. Gracias, Señor, porque sabemos que en ti tenemos todo, Dios. Y nos disponemos, Señor, en esta mañana a darte lo mejor, Padre. En el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, Señor. Amén y amén. Pueden pasar nuestros hermanos. Estén muy atentos mientras que se recolecta la ofrenda, hermano. Voy a dar los anuncios porque se nos ha extendido un poco el tiempo. La programación de Semana Santa es la siguiente. Viernes 2 de abril, especial de adoración. Amén. Vamos a venir dispuestos a adorar al Señor. Sábado 3 de abril, alborada a las 5 a.m. Domingo 5, servicio especial, celebración de resurrección de Cristo y cena del Señor. Vamos a preparar nuestro corazón, todo nuestro ser para este día. Amén. 11 y 12 de abril, retiro de hombres, salida a las 4 p.m. Aporte 30,000 pesos. Entonces, para los caballeros, los hombres de valor, que ellos tienen un retiro unido con todas las iglesias Bethesda. Viernes 24 de abril, vigilia, noche con Jesús. También vamos a estar apoyando en esta vigilia, que el Señor nos ayude, y vamos a disponer, a organizarnos para el tiempo de esta noche con Jesús. Se iniciaron las clases de escuela de formación, hermano. Discipulado, fe y servicio. Si usted de pronto puede venir, tiene algún inconveniente que se le hace difícil venir los martes, acérquese a nuestra hermana Cindy, que ella es la encargada, es la líder de estos estudios. Entonces usted le dirá las razones por qué no puede venir, porque se está invitando. Hay varios hermanos que no hemos podido venir porque tenemos inconvenientes. Entonces acérquese a la hermana Cindy. Bueno, sin más, el Señor les siga bendiciendo. Un momentico que tenemos un anuncio especial. Nuestra hermana Lucy va a estar dándonos este anuncio.
Buenos días, mis hermanos, Dios les bendiga. Dios me les bendiga más. Bueno, hace unos domingos estuvimos celebrando el Día de la Mujer. Los caballeros estuvieron resaltando ese día. Hoy nosotras las mujeres, desde el Ministerio de Mujeres, también queremos resaltar el Día del Hombre. Sabemos que en este mes se celebra tanto el Día de la Mujer como el Día del Hombre. Les voy a regalar esta frase que dice así: a esos hombres incansables que a diario se levantan con miles de sueños e ilusiones, queriendo proveer a sus familias para que no les falte nada. A esos hombres emprendedores, trabajadores, padres, hermanos, hijos, abuelos, a todos y cada uno de ustedes, feliz día, Dios les bendiga siempre. Todas las mujeres les damos un fuerte aplauso a nuestros hombres que nos representan, que cada día luchan por sus familias para sacarlas adelante. Y queremos brindarle una merienda. Allá afuera hay una mesa que tiene un mantel dorado, no se me vayan para allá. Las mujeres pueden ir a comprar su desayuno allá donde la hermana Carmen. Los hombres pueden pasar por la mesa dorada. Y allá atrás hay un para que se vayan a tomar su fotito, nos queden esas fotos de hoy representando el Día del Hombre. La comunidad cristiana Bethesda será una iglesia formada por líderes y familias sacerdotales dispuestas a servir al Señor en la restauración de vidas y familias, guiados siempre por el Espíritu Santo. A través de la formación y entrenamiento de discípulos, anunciamos las buenas nuevas de salvación, proyectando un servicio integral a la comunidad.